Gobierno Nacional para la atención de las necesidades educativas en zonas rurales. Muchas gracias. Un saludo especial al señor presidente de la Honorable Corte Constitucional, a su vicepresidenta, la doctora Paola, a los muy distinguidos y respetados integrantes de esa guardiana insomne de nuestra Constitución Política del 91, señor gobernador, señor alcalde. Quisiera que me permitan la dispensa de omitir la larga lista de importantísimos invitados presentes para entrar a un tema que quiero transmitirles en esta jornada. Ya lo han hecho mis demás compañeros, me sumo a ello. Pero no puedo dejar de expresar mi emoción al retornar aquí a este magnífico recinto donde se ha congregado en muchas oportunidades de nuestra aciaga historia republicana y más moderna lo mejor de la inteligencia y de la valentía del pueblo opita y del pueblo huilense, no solamente en las gestas prehistóricas o cuando se configuró la República, sino en recientes batallas que han dado acá, de lo que soy testigo, señor gobernador, en el Congreso de la República, en contra del asfixiante centralismo que tiene mucho que ver con el tema que aquí nos han convocado hoy. En mucho estamos aquí reflexionando sobre la educación y el sector rural, precisamente porque muchas partes del territorio colombiano y de este departamento tan importante, estamos a la espera de que el Estado central cumpla los mandatos constitucionales y sobre todo los llamados que reiteradamente la Corte Constitucional en diferentes momentos le ha hecho y que atribuyo a una configuración extremadamente centralizada de las decisiones de poder, que no hayamos podido superar la tara del atraso, especialmente en eso tan importante, tan decisivo como es la educación de nuestra gente. Voy a dar lectura a un breve escrito, porque contrario a lo que se espera de nosotros, los que somos políticos, yo lo soy, pero estoy en receso por 4 años, vine preparado. Permítanme comenzar presentando el siguiente contexto para dar luego respuesta puntual a las 2 preguntas que se me han encomendado para esta jornada. La garantía universal del derecho a la educación es una de las notas definitorias de todo Estado social de derecho. Esa educación, tal como está definida en tratados internacionales y en normas internas, y tal como nos lo recuerda con frecuencia la Honorable Corte Constitucional, debe ser disponible, accesible, aceptable y adaptable. Nadie puede sensatamente negar que desde la entrada en vigencia de la Constitución hasta el día de hoy ha habido avances importantísimos en la satisfacción de ese derecho en los 4 componentes que acabo de mencionar. Los índices de cobertura en la educación básica y secundaria que tenemos en la actualidad, así como el número de bachilleres que encuentran cupos en las universidades del país, la medición de la calidad de la educación que se ha vuelto periódica y la construcción de planes de estudio que atienden a la diversidad étnica y cultural del país son todos ejemplos de relativos avances en la garantía del derecho a la educación. Sin embargo, así como en tantas otras materias, en la educación también tenemos un Estado que no se ha manifestado con la misma intensidad en todo el territorio nacional y ha descuidado históricamente la construcción del Estado social de derecho en amplias zonas rurales. Una de las consecuencias de ello es, lamentablemente, que los niños, niñas y jóvenes que viven en zonas rurales enfrenten dificultades y barreras especiales para acceder y permanecer en el sistema educativo. Me atrevo a sintetizar esas dificultades en 7 factores. 1. Falta de infraestructura adecuada. Numerosas construcciones escolares rurales permanecen en mal estado, algunas incluso sin acceso a servicios públicos y buena parte de ellas sin señal de internet. Adicionalmente, hay déficit de instituciones educativas de secundaria y de educación superior para atender a los jóvenes campesinos del mismo modo como se atiende a los citadinos. 2. Barreras geográficas y transporte. En muchas regiones,
El acceso a las escuelas implica recorrer caminos en mal estado, especialmente en las épocas de invierno, demasiado largos y peligrosos. La falta de transporte escolar seguro y accesible acarrea deserción escolar. 3. Déficit de docentes y calidad educativa. Hay escasez de profesores capacitados dispuestos a trabajar en zonas rurales debido a las dificultades laborales, a desincentivos para vivir en zonas apartadas y a problemas de orden público, crecientes por demás. Eso suscita alta rotación de docentes y falta de especialización en áreas clave, con lo cual se afecta la calidad de la educación que se imparte en las zonas rurales. 4. Precariedad económica de las familias. Numerosas familias rurales viven en condiciones de pobreza y necesitan que sus hijos trabajen en el campo para contribuir a la economía familiar. Adicionalmente, hay costos asociados a la educación, transporte, materiales escolares, uniformes, que pueden ser inaccesibles para muchas familias, especialmente las del campo. 5. Brecha digital y de acceso a la tecnología moderna. Sin duda, las zonas rurales tienen deficiencias notorias en la conectividad a Internet y falta de equipos tecnológicos adecuados para el aprendizaje correcto. Eso afecta el rendimiento escolar, el acceso a oportunidades de educación en línea y genera una brecha insalvable entre los niños y jóvenes que se educan en las ciudades frente a sus compatriotas de las zonas rurales. 6. Violencia y conflicto armado. La presencia de grupos armados criminales en algunos territorios del país, siempre en zonas rurales, acarrea deserción escolar, desplazamiento forzado, riesgo de reclutamiento forzado, entre otros. Todo ello obstaculiza la continuidad de la educación. 7. Falta de pertinencia de la educación rural. Los currículos educativos no siempre responden a las necesidades de los contextos rurales. Se echa de menos más programas adaptados a las realidades del campo colombiano, que es muy diversa. Ahora sí, en este contexto, frente a la pregunta concreta que se me hace y desde el ejercicio de las atribuciones de la Procuraduría General de la Nación, considero que para mejorar la articulación entre las entidades territoriales y el Gobierno Nacional en la atención de las necesidades educativas en zonas rurales de Colombia, el punto de partida debe ser la concertación de una renovada política de Estado en materia de educación. Diálogo para construir educación. Cuando aludo a una política de Estado, me refiero a la necesidad de construcción de un consenso con vocación de permanencia que involucre a toda la sociedad, dentro de ella a sus actores y los representantes políticos, también a las asociaciones de maestros y de estudiantes, y en especial que articule a los gobiernos municipales, departamentales, regionales y nacional en un mismo propósito, que asimismo traspase los límites temporales de un cuatrienio constitucional o de las administraciones territoriales en turno. Principios constitucionales de coordinación, subsidiariedad y complementariedad. Esa política de Estado debería tener como prioridad el cierre de la brecha entre la educación rural y la urbana, de modo que todos los jóvenes colombianos, independientemente de su entorno, tengan la garantía de acceso a un sistema educativo que transforme sus vidas en positivo, con una formación de buena calidad, moderna, adaptada a sus necesidades individuales y comunitarias también, y sin discriminación ni obstáculos para los jóvenes campesinos, especialmente quienes integran nuestras preciosas e indispensables etnias colombianas. Para que sea exitosa, esa política necesariamente debe ser el fruto de una amplia participación ciudadana y de una juiciosa y detallada planeación estratégica con enfoque territorial, rural. En cuanto a lo primero, ese ejercicio de participación debe propiciar y nutrirse de la deliberación activa de docentes, comunidades estudiantiles y organizaciones políticas, sociales y comunitarias. Y en cuanto a lo segundo, sería imperiosa una concertación entre el Ministerio de Educación, las gobernaciones y las alcaldías para definir estrategias duraderas de educación rural que sean armónicas con las políticas nacionales, pero adaptadas a las realidades
locales que priman sobre lo nacional. La Procuraduría General de la Nación, en su rol de vigilante del cumplimiento de la Constitución política, así como de garante de la efectividad de los derechos de todos los colombianos, viene desplegando sus atribuciones y su posibilidad de incidencia para que esa política de Estado pueda llegar más pronto que tarde. En ese marco me voy a referir a una eventual segunda pregunta. Se refiere a cuáles serían unas acciones prioritarias para garantizar que los niños y jóvenes en zonas rurales puedan acceder a una educación sin barreras económicas o geográficas. Algunas acciones prioritarias podrían ser las siguientes. 1. Asegurar que todas las escuelas rurales cuenten con aulas adecuadas, servicios básicos, agua potable, energía eléctrica, saneamiento, conectividad a Internet y espacios seguros para el aprendizaje. 2. Crear rutas escolares con transporte gratuito o subsidiado, adaptado a las condiciones geográficas de cada región. Puede ser buses o camperos, lanchas, bicicletas. De modo que ningún estudiante campesino encuentre en la distancia a su centro escolar un obstáculo para acceder a él. 3. Establecer una canasta educativa rural diferencial que incluya alimentación pertinente, materiales escolares adecuados, conectividad a Internet y acceso al uso de tecnologías en todos los centros escolares de Colombia, así como acceso a subsidios económicos y becas para evitar la deserción escolar y desestimular el trabajo infantil. 4. Crear incentivos tanto salariales como bienestar laboral para los docentes rurales. 5. Desarrollar currículos diferenciados que integren saberes locales, educación ambiental, formación técnica agropecuaria y promover alianzas con universidades y con el SENA para ofrecer formación técnica y superior en zonas rurales que sea pertinente. Estoy convencido de que implementar estas acciones de manera integral permitirá reducir las barreras económicas y geográficas, asegurando que todos los niños y jóvenes rurales en Colombia tengan acceso a una educación equitativa y de calidad, sin discriminaciones, en condiciones análogas a aquellas que el Estado y la sociedad le ofrecen a los jóvenes de entornos urbanos. En la garantía del derecho constitucional a la educación, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio Público siempre emplearán sus atribuciones para colaborar en la remoción de los obstáculos y barreras que tiene el acceso y permanencia en el mismo. Y también prestará especial atención a los niños y jóvenes de las zonas rurales de nuestro país. Quiero que me permitan exteriorizar mi alegría, mi júbilo en este momento en que el doctor Vladimir Fernández nos ha invitado aquí a su tierra. Y nada mejor que recordar una estrofa, la cuarta, del himno de Neiva, que en forma sabia, atinada y pensando en un futuro de libertades, dice esto. Y lo hago porque me siento identificado con un hombre de provincia, orgulloso de su origen y de su gesta también libertaria frente a la ignorancia que lleva el manto de la oscuridad a la gente que no tiene acceso a la educación. Dice el himno Opita, a lo que me sumo. En tu suelo la sangre palpita de tus hijos, egregia ciudad, que nos dieron la herencia bendita con su vida, feliz libertad. Gracias, doctor Fernández. Muchas gracias, señor procurador, por su intervención. José Luis.